Buen día, soy el doctor Cristian Jorak, pertenezco al Departamento de Vinculación y Relaciones Institucionales del Laboratorio RAM y el día de hoy tenemos un invitado muy especial para nuestro auditorio, es el doctor Rodrigo López Falconi. El doctor Rodrigo López Falconi es egresado orgullosamente de la Universidad de Guanajuato, realizó su especialidad en urología, con adiestramiento en trasplante renal en Centro Médico de Occidente, IMSS, de Guadalajara, Jalisco. Ha tomado diferentes cursos en urología relacionado a trasplante en Buenos Aires, en Barcelona, y desde el año 2011 es el director del Centro Estatal de Trasplantes de Guanajuato. Es miembro de la Asociación Americana de Urología y es miembro de la Sociedad Mexicana de Trasplante y vocal de esta misma sociedad. La intención de invitar al doctor Rodrigo es platicar un tema muy importante, muy relevante. Queremos aprovechar su experiencia como experto y bueno, pues la experiencia que ha tenido incluso en el centro. Con respecto a cuál es la situación de la pandemia, cuál es la relación que tiene esta pandemia por COVID-19 en estos pacientes, ya sea pre-trasplante o post-trasplante. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Y pues el primer tema sería que nos platicara un poco en su experiencia cómo ha sido esta ruta del paciente. Vamos, nunca ha sido sencillo para un paciente obtener un trasplante. Sabemos que es un trámite que puede durar meses, que puede durar años, pero cuando esto aparte se nos junta con la situación de la pandemia, bueno, pues hay cierto tipo de complicaciones, ya sea por el acceso desde la consulta hasta el acceso a los quirófanos. Entonces, ¿qué nos puede platicar de este tema, doctor? Claro que sí, muchas gracias por la invitación a participar en este foro y por la amable presentación. Sin duda, tener insuficiencia renal o alguna insuficiencia orgánica en México es todo un reto. Es un reto porque a pesar de que fuimos el país de Latinoamérica que ha realizado los primeros trasplantes de corazón, de extremidades, empezamos los programas de trasplante de riñón, algo nos ha faltado. Y eso que nos ha faltado pues ha sido evidentemente desarrollar los programas de donación. En México el 75% de los trasplantes, hablando de riñón, que se realizan son de donador vivo, lo cual contrasta justamente al revés de nivel mundial. A nivel mundial solamente el 20% de los trasplantes son de donador vivo y aquí en nuestro país es al revés. Hemos abusado del donador vivo y no se han desarrollado programas de donación. ¿Eso en qué se traduce? En que si alguien no tiene un donador, como está pasando ahora, la población de México ha cambiado. Ahora somos una población más longeva, una población más enferma. Obesidad, diabetes, hipertensión está presente en un gran número de la población. La misma insuficiencia renal está presente. Se dice que en el 10% de la población de México hay una persona con insuficiencia renal en algún grado. Entonces ya no tenemos tanto donador vivo. Y estas listas están creciendo a nivel nacional, más de 17,000 pacientes en lista de espera. Entonces, en México, para empezar, el enfermarse de necesitar un trasplante es todo un reto, ¿no? Ahora pasa lo de la pandemia y si bien ya era toda una travesía poder lograr un trasplante, con la pandemia se complica aún más. Se complica en tres aristas. Uno, un paciente con insuficiencia renal no se puede resguardar en casa. Tiene que, sobre todo los que están en hemodiálisis, pues tiene que ir a sus sesiones de hemodiálisis. Los lugares donde las unidades de hemodiálisis, por definición, son unidades cerradas con ventilación artificial, las máquinas están juntas, entonces ese es un reto. Llegar ahí también, no todos tienen la fortuna de tener un vehículo particular, la gran mayoría tienen que tomar un transporte público y exponerse al virus. En las gráficas publicadas por la misma Secretaría de Salud a nivel federal, una de las principales comorbilidades, si no es por decir la tercera, de los pacientes que fallecían por COVID tenían insuficiencia renal como causa, como comorbilidad asociada a COVID y el fallecimiento. Entonces, ¿esto qué ocasionó? Ocasionó un fenómeno muy extraño. 2019 habíamos cerrado con 22,000 pacientes en lista de espera. Cae a finales de 2020, hay menos pacientes en lista de espera. Por primera vez en la historia de México disminuye
el número de pacientes en lista de espera, y esto se debe a dos razones. Uno, que desafortunadamente muchos fallecieron, y dos, que se dejaron de registrar pacientes en lista de espera. Todo se volvió COVID. Todos los hospitales hubo una reconversión, la famosa reconversión que se mencionaba mucho. Pues sí, el problema es que en México la salud es una cobija. Si la jalas para un lado, descobijas otro. Y al jalarla completamente para la atención a los pacientes por COVID, pues se dejó de atender todas las otras patologías. Entre ellas, pues las consultas de trasplante, de seguimiento, se desactualizaron protocolos. Entonces eso hizo que, por un lado, pacientes que estaban enlistados fallecieran, y por otro lado, no se subieran pacientes a lista de espera. Ya en 2021 se empieza a recuperar, empieza a haber otra vez actividad y empieza a recuperarse la lista de espera para llegar a los 17,700 que hay actualmente en esa lista, ¿no? Entonces, sí han sido fenómenos extraños, pero bueno, todos tienen una explicación por el comportamiento de la pandemia. Doctor, se me hace muy interesante esto que comenta del donador vivo contra el donador cadavérico. Vamos, que la experiencia sea tan diferente en México contra otros países. ¿Esto se debe a alguna situación política, que la gente voluntariamente no acepta ser donador al final de su vida? ¿O se debe a que no se tienen los recursos necesarios para ver la compatibilidad de este órgano? ¿O a qué considera usted que se debe esta diferencia? Los aristas son dos aristas. Uno justamente es ese. Se dice que el mexicano se ríe de la muerte y que no le tenemos miedo a la muerte, y eso es mentira. Yo creo que la tenemos muy presente. Y, por ejemplo, tú lo puedes ver, no nos gusta ni siquiera ir a llenar el testamento, ¿no? Entonces, la muerte para el mexicano sí es un tema difícil de tocar. Entonces, cuando se habla de donación de órganos, se toca implícitamente el tema de muerte. Entonces, durante mucho tiempo, uno de los trabajos principales que se tuvo que hacer fue ir cambiando esto, ¿no? El decir, bueno, la muerte es algo que va a pasar tarde o que temprano, y tenemos que tomar decisiones, nos guste o no, sobre qué vamos a hacer cuando este momento suceda. Y por otro lado, durante muchos años, lo que se hacía sobre donación de órganos eran campañas publicitarias nada más. Se invitaba a la población a donar, se les informaba sobre las ventajas de la donación, pero no se generó la infraestructura para que una persona que quisiera donar, que estuviera en posibilidad de hacerlo, se convirtiera en un donador efectivo. ¿A qué me refiero? A tener coordinadores de donación, trabajadoras sociales en donación, nefrólogos, cirujanos de trasplante, coordinadores de trasplante, cirujanos procuradores, toda esta plataforma que debe soportar ese deseo que alguien tiene cuando en vida, que decide ser donador, ya cuando fallece, que su familia lo respeta. Entonces tenemos que tener toda esta estructura de quién va a hacer las cosas. Y en eso es, yo creo que la parte que nos ha faltado trabajar, a diferencia de otros países que lo han hecho muy bien. Por ejemplo, Argentina lo tiene muy bien hecho, Brasil, Uruguay, pues Chile, son países que empezaron después que nosotros sus programas de trasplante, pero ellos han invertido en todo este programa como un proceso médico, como es, o sea, un proceso médico más. Aquí en México se le dio como la categoría de excepcional, ¿no? Entonces, de hecho, hasta la fecha se siguen publicitando a los donadores como héroes, que sí lo son, pero sigue siendo noticia. Nos gustaría llegar a un punto en México donde ya un donador no fuera noticia, sino más bien al revés, que se criticara a alguien cuando no dona, ¿no? Que, oye, fulano no donó, ¿cómo que no donó si es lo que hay que hacer? ¿No? Aquí estamos todavía en la fase donde alguien donó y qué acto tan heroico, y lo seguimos publicitando porque sigue siendo raro, ¿no? No hemos logrado levantar los números de donación, por eso en México se ha abusado del donador vivo. Cuando te meten a una lista de espera y te dicen que van a ser 6 años, 7 años para el trasplante, pues automáticamente la familia se mueve y buscan quien pueda acortar ese tiempo de espera y devolverle la alegría y tranquilidad a la familia. Es tema entonces de conciencia más que otra cosa. Conciencia e infraestructura. Y está demostrado que cuando juntas las dos cosas, los resultados son buenos. Hay estados en la República Mexicana que han hecho este trabajo y les ha ido bien. Tienen los primeros lugares de donación en estos estados, son justamente por eso. Porque han trabajado en la cultura de donación hacia la población, han trabajado en la cultura hospitalaria de donación, porque los principales promotores de donación o no detractores de donación debe ser el principal personal del hospital, y tercero, los recursos.
para contratar gente, para tener soluciones de preservación, para tener medicamentos, para tener inductores, para tener todo lo que se necesita. Entonces, completando estos 3 aristas, se puede avanzar hasta las siguientes etapas de poder invertir esta proporción de la lista de espera. En Guanajuato, hasta antes de la pandemia, teníamos un 40-60, 40% de trasplantes de donador vivo y 60% de donador fallecido. Ahorita la proporción derivado de la pandemia, que los números de donación se fueron a niveles muy, muy bajos, porque obviamente los donadores de órganos están en terapia intensiva. Y al tener las terapias intensivas saturadas con pacientes por COVID, pues no podíamos acceder al manejo del donador o estaban infectados con COVID. Entonces, por eso bajó mucho el número de donación, a tanto que en nuestro estado se puso a la par la donación de vivo con de fallecido. Pero hay otros estados como Sonora, como San Luis Potosí, Querétaro, que han trabajado en estos 3 aristas, ¿no?, que te comentaba, y tienen muy buenos números. Habla de recursos, punto muy importante. Bueno, como todos sabemos, ha habido cierta dificultad para el acceso a los medicamentos. Y bueno, sabemos que muchos de los casos de daño renal, bueno, pues tienen relación con diabetes, con hipertensión. ¿Considera que este problema de acceso a los medicamentos acelera el curso para llegar a un trasplante o no es tan significativo? Sin duda. Yo creo que estamos por ver apenas los efectos de esto. Como tú lo comentas, las causas número 1 de insuficiencia renal, pues es una diabetes descontrolada, una hipertensión descontrolada, enfermedades reumatológicas no controladas. Y si no hay medicamentos para tratar estas enfermedades, pues obviamente van a progresar y van a terminar en un daño renal. Ese es un escenario. El otro escenario es el paciente que requiere de un trasplante, pero no tienen los medicamentos necesarios para trasplantarlo, los inductores, que también hubo escasez. Entonces, pues no puedes hacer el trasplante porque no tienes el medicamento necesario para poderlo realizar. Entonces también se va retrasando y con esto alteras la calidad de vida y obviamente pues la sobrevivencia del paciente pues va siendo menor, aunque se trasplante posteriormente. Y tercero y más crítico, el paciente que ya fue trasplantado, que tiene un riñón que no es de él y que si deja de tomar sus medicamentos, el cuerpo lo va a rechazar, lo va a atacar como es para lo que está diseñado. Entonces, este es el peor de los escenarios, porque ahí ya en este paciente trasplantado, alguien tuvo que perder la vida para poder donar esos riñones, alguien tuvo que someterse a una cirugía para donar uno de esos riñones, el paciente ya fue trasplantado y todo esto, además de los recursos financieros y los recursos materiales que implica, pues el riesgo de una cirugía, tanto el donador como el receptor, para perder este bien que se obtuvo, que era un trasplante. Yo creo que ese es el escenario todavía más complicado. Sabemos que en México, si acceder a un trasplante es difícil, acceder a un segundo trasplante todavía es más complicado. Entonces sí, creo que sí. Por estas 3 razones, el desabasto de medicamentos que vimos, derivado de múltiples causas, ya generó estragos y vamos a empezar a ver todavía en un futuro más estragos por la mala atención a los pacientes o el mal control de los pacientes derivado de esta falta de medicamentos. Pues importantísimo, ¿no?, que el paciente tenga ese cuidado, haga todo lo que esté en sus manos, todo lo posible por no fallar, en su tratamiento inmunosupresor para tratar de que ese trasplante que finalmente lo consiguió con mucho esfuerzo, bueno, pues se mantenga lo más posible, ¿no? Sí, claro, aquí hay que tener los pacientes, porque en todo momento podemos ser pacientes, los pacientes tenemos que saber que el que se va a enfermar es uno, no es el Seguro Social, no es el ISSSTE, no es el doctor, no es la Secretaría de Salud. El que va a padecer las consecuencias de no tomarse el medicamento es uno, es la persona. Entonces hay que tener esta conciencia de que si desafortunadamente la institución no la está dando, pues hay que exigirlo, hay que tratar de conseguirlo, porque al final pues el sistema de salud no va a sufrir esas consecuencias. El que va a sufrir el volver a diálisis o el que va a sufrir el rechazo o las complicaciones de salud, pues vamos a ser nosotros. Doctor, y hablando del tema del pronóstico del paciente, ya paciente post-trasplantado, ¿qué consideraciones habrá que tener con este paciente ante una exposición al virus? Vamos a decir que este paciente está bien, está controlado, está tomando sus inmunosupresores, pero pues le tocó la mala de que se contagie. ¿Qué habría que esperar con este paciente? ¿Qué cuidados extras habría que tener contra un paciente sin que esté post-trasplantado?
Ok, es una pregunta muy importante porque estamos viviendo esta realidad. La mortalidad general en México por COVID está alrededor del 7 al 9%. La mortalidad en la población específica de pacientes trasplantados es del 30%. Entonces, con eso te digo que está por lo menos 4 a 5 veces más alta la probabilidad de fallecer por COVID si se tiene algún trasplante de órganos. Entonces esto nos debe hacer ser muy cuidadosos. ¿Esto qué se debe? A que pues tenemos las defensas bajas justamente para no rechazar el órgano, y al tener las defensas bajas pues están las puertas abiertas. En este caso es COVID porque es lo que está ahorita prevaleciendo, pero pues el paciente trasplantado fallece de dos cosas, o de infecciones, o de problemas cardiovasculares, o de tumores. Entonces ahorita el paciente trasplantado particularmente debe cuidarse mucho. Ellos sí deben de ser mucho más conscientes en cuanto al uso del cubrebocas, a no estar en lugares cerrados o tener lugares ventilados, no abusar de las visitas. Ellos sí tienen que ser mucho más precavidos porque su riesgo es 4 veces mayor de fallecer si se llegan a enfermar por COVID que cualquier persona normal. Pues incluso sus familiares, ¿no? Sí, el problema es esa justamente, ¿no? Ahora, la otra realidad, triste realidad, es cómo te aíslas en una casa promedio en México. ¿No? Todo el mundo te dice, vaya y aíslese a su casa, pero pues es una casa de 2 recámaras donde luego viven 6, 7 personas. Pues se considera medio complicado poderse aislar, ¿no? Entonces, México, por alguna razón, o por esa suma de razones más bien, ha sido muy golpeado por la pandemia, ¿no? ¿Cómo te aíslas? ¿Cómo te aíslas cuando tienes que tomar el transporte público para ir a tus sesiones de hemodiálisis? En fin, sí es un tema complicado, pero ellos tienen que tener esa conciencia de que la responsabilidad de su cuidado y de su atención y de su vida es de ellos, no es ni del médico ni es del sistema de salud, es nuestra, porque al final nosotros vamos a padecer los descuidos, ¿no? A veces creemos que el trasplante es una solución mágica y que ya trasplantándonos todo va a volver a ser normal como era antes de enfermarnos, y no es así. Requiere mucha responsabilidad en cuanto a toma de medicamentos, no brincarse las tomas, no dejar de tomar el medicamento, buscar buen medicamento y sobre todo cuidarnos, no subir de peso, no tomar bebidas alcohólicas, no fumar, en fin, todas estas cosas que sabemos que son malas, pues nosotros las debemos de todavía cuidar más como paciente trasplantado, ¿no? No el trasplantarse es un permiso para volver a hacer cosas no sanas. Claro, pues recordar, ¿no?, que en muchas de las ocasiones enfermedad renal terminal tuvo una causa base, tuvo una enfermedad base como una diabetes, como una hipertensión. Entonces el paciente tendría que ser doblemente cuidadoso en controlar su enfermedad para evitar llegar más rápido a un segundo trasplante, ¿no? Sí, así es, deben por todo lo que implica, ¿no? La tragedia de volver a diálisis, por ejemplo, es terrible. Económicamente, a pesar de que algunos sistemas de salud como el IMSS, ISSSTE, pagan parte del tratamiento, no lo pagan todo. El gasto de bolsillo sigue siendo importante. ¿A qué me refiero con gasto de bolsillo? Tan solo lo que se gasta en transportarse a las sesiones de hemodiálisis, a las consultas, en lo que tienen que comer. Luego hay que recordar que la consulta de trasplante no es una consulta general, es una consulta de alta especialidad. Y esta consulta no se da en todos los estados ni en todas las ciudades. Muchas veces los pacientes tienen que manejar o transportarse en el mismo estado distancias largas para poder acudir a sus citas, y esto genera un desgaste económico, ¿no? Entonces hay que pensar en todos esos aristas de todo lo que nos puede pasar. Si ya tuvimos la gran ventaja y fortuna de poder tener un trasplante, hay que cuidarlo como lo más preciado, tanto por nuestra vida como por nuestra calidad de vida y la de nuestra familia. Claro. Un caso de éxito de un trasplante, ¿cuántos años estamos hablando, doctor? Sabemos que no es un tratamiento mágico, como bien lo comenta, no es un tratamiento para toda la vida, es un tratamiento que, nos va a ayudar a normalizar algunas situaciones, pero se tienen que tener muchos cuidados. En un buen escenario, que es un paciente disciplinado, que cuide su tratamiento, que cuide su estilo de vida, ¿cuál es un buen pronóstico para que este injerto nos dure? Va a depender. Si viene de donador vivo, el promedio de sobrevida del injerto es de 20 años. Si el donador fue vivo o un familiar, y la compatibilidad es buena. Si el donador no fue un familiar, o fue un amigo, o fue un donador fallecido, la probabilidad o la sobrevida del injerto baja a 17 años.
Hace algunos años, hace 10 años, la sobrevida eran 15 y 12. Ahorita con todos los medicamentos que tenemos, los nuevos inmunosupresores y todo lo que hay, ya esta sobrevida subió. El promedio es 20 y 17. Es un poquito menos, obviamente, entre menos compatibilidad, más posibilidades de rechazo, y esto se da en donadores no relacionados o en donadores fallecidos. Doctor, a veces el paciente se da el lujo de decir, no, yo quiero solamente el inmunosupresor de marca o de tal o cualquier marca que diga. En su experiencia, ¿ha notado diferencias significativas entre diferentes activos, en el mismo activo pero diferentes marcas? Sí, sobre todo al principio, hay que reconocerlo, cuando recién empiezan a trabajarse los inmunosupresores, cuando se abre que se pierden las patentes y que eso fue un gran beneficio para el acceso a los medicamentos de muchos pacientes que antes ni de broma los podían acceder, pues sí hubo un periodo donde había mucho desajuste. Eso ha ido cambiando y ahora la realidad nos lleva a que se cuenta con medicamentos no de patente, de muy buena calidad, ¿no? Sí, como todo y en todo, hay empresas, hay farmacéuticas con mucha responsabilidad y con buenos procesos, no todas son iguales. Entonces sí tratamos de ser, ya no creo que se vive el momento que se vivía antes, donde se le exigía al paciente el de patente, ahora se exige un medicamento de calidad, ya sea de patente o sea no de patente, pero que sea de calidad, ¿no? Y eso pues lo hemos aprendido a hacer en un país donde velamos por eso siempre, ¿no? Siempre que nos enfrentamos a la compra de cualquier cosa, tenemos el caro, tenemos los buenos y tenemos los que ni volteas a ver, porque hasta baratos siguen siendo caros, ¿no? Porque estás comprando nada. Entonces eso es lo que se ha venido cambiando. Sí hubo un periodo en el manejo donde se exigía al paciente justamente eso, tiene que ser tal medicamento y de tal marca, y metíamos en un predicamento al paciente porque son medicamentos muy costosos. Cuando se abre esta opción de contar con otros medicamentos de igual calidad o de muy buena calidad, pues esto les alivia mucho a los pacientes, porque hay que recordar que la inmunosupresión no se le proporciona a todos los pacientes de manera gratuita. Un gran porcentaje de pacientes no tienen IMSS, no tienen ISSSTE, no tienen Pemex, no tienen Sedena, en fin, no tienen seguridad social, que es el grueso, el 50-60% de los pacientes no están en esta situación. Y hasta la fecha, todavía INSABI no ha proporcionado los medicamentos de manera, por lo menos de manera continua y ya digamos rutinaria. Y también hay que decirlo, el IMSS y el ISSSTE a veces no tienen medicamentos, entonces el paciente tiene que comprarlos de su bolsa. Entonces, el hecho de contar con medicamentos de calidad ha sido muy bueno para nuestro país, porque ha permitido que más personas tengan acceso a un trasplante y a evitar el rechazo. Pues muy bien, doctor, muy interesante esta información. Por último, me gustaría que nos platicara un poco de su experiencia. Ya nos platicó algo de cómo se ha comportado estas listas de espera. Sabemos que todavía es un problema, pues, importante. Sabemos que bajó el número, pero bueno, no precisamente por una causa favorable, ¿no? De que se hayan ejecutado todos los trasplantes que se tenían que hacer, bueno, sino por otras situaciones. El punto es de que se necesitan todavía. Entiendo que esta lista todavía es bastante importante. ¿Qué consejo nos daría como población general para mejorar un poco esta cultura, pues, de donación, ya sea como donante vivo o como donante fallecido? Sí, fíjate que durante la plática hemos dado puntos muy importantes. El primer punto es evitar a toda costa caer en insuficiencia renal. Esa sería la primera recomendación que yo daría, ¿no? No nos metamos en problemas, cuidemos nuestra salud, nuestra presión, nuestros niveles de glucosa, nuestra alimentación, no hacer uso de sustancias tóxicas, no automedicarse. Eso es básico, hay que evitar lo más posible caer en la insuficiencia renal. Y nosotros podemos ir midiendo nuestro riesgo, viendo cómo se ha comportado nuestra familia. O sea, si en nuestra familia ya hay antecedentes de insuficiencia renal, tenemos antecedentes de diabetes, tenemos antecedentes de hipertensión, pues ya nos está poniendo en un punto de vulnerabilidad aún mayor, que no debemos hacer menos. Muchas veces nos sentimos, sobre todo cuando estamos más jóvenes, nos sentimos pues todopoderosos y que nada nos va a pasar, y ya cuando pasa la garantía de los 40 años empezamos a ver los estragos de ese comportamiento, ¿no? Ese sería el primero. El segundo que yo daría es, lo dijimos, 1 de cada 10 mexicanos tiene algún grado de insuficiencia renal. 1 de cada 10.
Si lo contrastamos contra el porcentaje de pacientes que pueden donar órganos, es una diferencia abismal. Solamente el 3% de todas las defunciones, solo el 3% pueden ser donadores de órganos. ¿Por qué? Porque solamente el 3% de las defunciones son por muerte cerebral. En México los únicos donadores de órganos son aquellos que fallecen por muerte cerebral. Entonces, de cada 100 defunciones que hay en un hospital promedio de aquí de Guanajuato, hay alrededor de 400 defunciones, bueno, había en 2019, alrededor de 400 defunciones al año. Eso quiere decir que había 12 donadores al año. Ese es suponiendo que ese 3%, de ese 3% todos quisieran donar. Se sabe que en realidad va por ahí del 60%, 70% aquí en Guanajuato, y en otros estados todavía es menor la posibilidad. Entonces, de esos 3, solamente 1.5, o sea, de esos 3 acabamos consiguiendo 1 para acabar pronto. Entonces, un donador de cada 100 personas que fallecen, por 400 fallecimientos, pues son 4 donadores. Entonces, si lo contrastamos contra que 1 de cada 10 mexicanos puede tener insuficiencia renal, está complicado. Entonces, todavía esas personas que pueden donar órganos deciden no hacerlo, nos estamos poniendo nosotros mismos trabas. O sea, al final, el decir no quiero donar en un momento dado, le estamos cerrando la posibilidad a alguien de recuperar su salud y a su familia de recuperar la alegría. Pero al cabo de 4 o 5 años podemos ser nosotros los que estemos ahí esperando que alguien nos done. La posibilidad, tristemente, en este país es alta. 1 de cada 10 tiene insuficiencia renal de algún grado. No perdamos eso de vista cuando decidamos tomar esta decisión de donar. El tomar la decisión de donar debe tomarse no en el momento en el que estamos en un hospital hablando de muerte encefálica. Se debe de tomar un domingo en una comida familiar para enseñarle a nuestros hijos las bondades del altruismo, del amor al prójimo. Solamente así vamos a salir adelante. Si estamos esperando que alguien venga y nos salve, eso no va a pasar. Nos tenemos que salvar nosotros mismos. Y la forma de salvarnos, no nada más a uno, sino salvarnos todos, es como sociedad. Por eso nos hemos agrupado en sociedades, y ha sido en sociedades como la raza humana ha florecido. Si no nos hubiéramos agrupado, pues todavía seguiríamos en clanes y haciendo cosas que pues no iban a llevar a ningún lado. Entonces, es solo así. Entonces, el momento de decir quiero donar, quiero ser solidario, es platicándolo en casa. Como este instinto social, este instinto gregario, este amor al prójimo, este altruismo. Y cuando ese momento suceda, la familia no va a dudar en acordarse, decir, oye, es que él dijo que cuando falleciera quería donar, ¿no? Así como pedimos tantas cosas. Yo cuando fallezca quiero que me pongan mariachi, yo cuando fallezca quiero que me pongan un ataúd de la América, ¿no? ¿Has visto todas las cosas que se piden? Bueno, así con esa vehemencia, decir, oye, yo cuando fallezca quiero dejar mis órganos aquí para que alguien siga viviendo. Hemos tenido ya casos de donación dirigida, donde la persona que fallece dirige uno de los órganos a un familiar que está en lista de espera. Eso se puede hacer. En México es viable legalmente. El paciente nada más tiene que estar en una lista de espera, registrado y con protocolo completo. Entonces, yo creo que para llevar el país como sociedad hacia donde debemos de estar, el tema de donación de órganos es un muy buen inicio para hablar de este sentimiento de amor propio, de amor a la familia y de amor a los demás. Y pues caray, es gratis, ¿no? Es gratis y podemos salvar 6 vidas, vamos, no nos cuesta gran cosa. Creo que esta información es muy importante, muy probablemente no toda la gente lo sepa, esto que comenta de la donación dirigida. Entonces, bueno, pues es una manera de ayudar. Digo, si ya no lo hace uno por toda la sociedad, caray, aunque sea por la familia en corto, ¿no? Y que la familia, bueno, si ya tuvo la fortuna de recibirlo, bueno, pues a lo mejor difundir o contagiarse, pues, de esta cultura. Es correcto. Fíjate que llama la atención, para bien. Cuando nosotros tenemos aquí en el estado trabajando ya muchos años, como lo comentabas al principio, y de los donadores que son residentes de Guanajuato, la compatibilidad, cuando son donadores fallecidos, cuando se van a hacer los trasplantes con los receptores, comparten mucho, tienen mucha compatibilidad, muchos alelos, le decimos nosotros. Son muy similares. Entonces, tú por un lado ves a la población muy diferente y muy separada, y unos le van al verde y otros les van al azul, y unos a un equipo y otros a otro, pero cuando ya los ves a nivel genético, somos iguales. Y somos muy parecidos. Por eso las tasas de rechazo, cuando la población es la misma población que ha crecido o que se ha desarrollado a la par,
pues somos muy similares. Entonces esto, de repente dice, si supieran qué tan iguales somos, a lo mejor no nos estaríamos dividiendo tanto, ¿no? Guanajuato se caracteriza por tener uno de los programas, más importantes, entiendo, de donación. ¿Qué actividades considera que se hacen o qué es esto que se está haciendo bien o mejor que en otros estados para tener más experiencia o más casos? Mira, nosotros partimos de la premisa de que al final, con todo el cariño y con todo el amor, la donación es un producto, es un producto que para poderlo obtener depende de un proceso. Entonces, antes de empezar a vender el producto, tienes que tener todo el proceso. Eso, como se conoce vulgarmente, es no puedes vender queso sin tener todavía la leche ni las vacas que van a dar la leche, ¿no? Entonces nosotros estábamos ofreciendo a un inicio, antes de 2011, mandábamos estos mensajes a la población de donen sus órganos, cuando llegue el momento donen sus órganos, conviértase en donadores. Pero ¿qué pasaba? Que cuando había alguien que quería ser donador y llegaba a un hospital y decía, oiga, es que yo quiero que mi familiar que tiene muerte encefálica sea donador, le decían, no, pues no, aquí no hay quien se encargue de eso, o no se puede. Entonces dijimos, no, a ver, espérame, primero tenemos que poner el orden, todo el proceso, para ya cuando empecemos a decirle a la gente que vaya a donar, que quiere que done, es porque vamos a estar a la altura de responder a esta petición. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a bajarle un poquito al tema de invitar a la sociedad a donar y empezamos a educar a nuestros hospitales. Cambiamos lo que era cultura de donación hacia la población, hacia cultura hospitalaria de donación. Ya lo platicamos, un donador de cada 100 fallecimientos es lo que tenemos. Y que ese donador se pierda porque un camillero trató mal a la familia, porque una enfermera trató mal al personal, o porque preguntaron y alguien no le supo decir y esa familia decidió, como no vio claridad, decidió mejor no donar. Estamos perdiendo un recurso muy importante. Entonces, eso fue lo primero que hicimos. Segundo, ok, ya está la persona que quiere donar, que puede donar. ¿Quién va a hacer todo ese proceso? Tenemos que tener a alguien que se encargue, que sepa qué tiene que hacer, qué pruebas terapéuticas tiene que hacer, qué laboratorios tiene que tomar, conocer la ley para no romperla, conocer cómo se distribuyen los órganos, la asignación. ¿Quién sabe de eso? Antes, o en otros lados, lo hacía alguien eventualmente. Nosotros pusimos gente especializada para que lo hiciera. ¿Quién va a procurar los órganos? O sea, ya está el donador, ya se hizo, ya quisieron donar. Y ahora están los riñones que se van a ir de un hospital A un hospital B donde van a ser trasplantados. ¿Quién va a ir por ellos? ¿Quién los va a llevar? ¿No? ¿Y en qué? Todo este tipo de cosas que nos fuimos preguntando, fuimos apuntalando todas estas partes del proceso. Entonces, al final, cuando hay un donador en Guanajuato, se echa a andar una maquinaria donde mucha gente ya tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer. Se llama código vida, por ejemplo, a través del hospital. En un hospital, por ejemplo, cuando hay un donador, a veces las personas, el demás personal ni sabía que había un donador. Entonces, ¿qué implica un donador para un hospital? Pues que se van a necesitar más laboratorios, se van a necesitar estudios de imagen, se van a ocupar quirófanos, se va a ocupar hasta el estacionamiento, va a venir gente de fuera. La familia va a tener que estar ahí presente, que van a llegar medios de comunicación, van a pasar muchas cosas que tienes que estar preparado. Todo eso es código vida. Cuando se vocea un código vida en el hospital, pues las trabajadoras sociales ya saben que pues la familia va a estar en un proceso de duelo, van a estar esperando que se les dé noticias de cómo va la donación, los guardias ya saben que van a llegar médicos de otros hospitales, laboratorio se abre y dice, bueno, nos van a pedir tales pruebas, vamos a tener las listas. En fin, se llama organización. Entonces, por ejemplo, ahora cuando hay un proceso de donación en Guanajuato, en un hospital de la Secretaría de Salud, prenden los focos LED verdes para que se sepa que en ese hospital, en ese momento, hay un proceso de donación. Y eso ha llamado no solamente al hospital, que ya está listo y saben que hay un donador y todo el mundo sabe que hay un donador, sino a la población en general, taxistas, protección civil, tránsito. Todo el mundo ve el verde y dicen, hey, aquí hay un donador, ¿no? Entonces están listos a apoyar lo que se pueda. Entonces, todo es organización, no es ninguna fórmula mágica. Nosotros entendimos que esto era un proceso, no era magia. Teníamos que tener
como en cualquier otra empresa, ¿no? El que cobra, el que abre, el que cierra, el que barre, el que hace una parte del proceso. Evitar el hombre orquesta, porque antes así era, una persona hacía todo y se acababa cansando y al cabo de 2, 3 años sin remuneración extra decía, no, con permiso, sí está muy padre esto, pero yo ya me cansé. De aquí no, aquí los tenemos a todos con un salario específico, con funciones específicas y creciendo. El centro estatal lo recibimos en 2011 con 5 integrantes, hoy somos más de 50. Y nuestro récord fue 2019, 104 donadores generados, más de 400 trasplantes realizados. Eso habla de que hubo un donador cada tercer día en 2019. Y eso habla que hubo más de un trasplante diario en Guanajuato durante 2019, que es a lo que queremos llegar ahora que ya, gracias a Dios, parece ser que la pandemia está mermando, ¿no? Entonces, ya que nos recuperemos, sigue todo un proceso ahora, no es inmediato, ¿no? De que ya se deshospitalizó el último por COVID y ahora sí empieza la donación. No, tenemos que arreglar un montón de cosas, pero por lo menos ya vamos a empezar en el escenario de la recuperación y esperemos que para la segunda mitad de este año o principios del que viene ya estemos otra vez como estábamos a finales de 2019 o principios de 2020. Excelente, doctor. Como lo comenta, pues no es una fórmula mágica, pero sí es muy importante, ¿no? A lo mejor 3 cosas. Si esto fuera una ecuación, pues sería, en primer lugar, bueno, pues la cultura. 2, pudiera ser la capacitación. Y 3, la organización. A lo mejor haciendo esto de manera correcta, de manera organizada, pues el panorama cambia, ¿no? Llega así es. A mejorar. Sí, así es. Hay que verlo como un proceso, es un proceso, el proceso de donación, ¿no? Y hay que ver cuáles aristas, digo, desde inclusive quién va a llevar, quién va a transportar, en qué se van a llevar los órganos, quién va a llevar a los médicos. Ahorita hay mucho problema por el transporte aéreo, por ejemplo, ¿no? El otro día nos ofrecieron un riñón de Yucatán. Y dice, ¿cómo me voy a Yucatán por un riñón, no? Sí me pico. O sea, todo eso tenemos que irlo trabajando, no solo como Estado, porque pues eso obviamente es un Estado que está inmerso en un gran país que está viviendo un momento peculiar. Entonces, yo creo que tenemos que trabajarlo cada quien a su entidad federativa, pero también como una unidad, como un país que somos, para que si hay un riñón disponible en Yucatán, se pueda trasplantar en Sonora. Y que tú como trasplantólogo no tengas que estar preocupado por ir a pagar un vuelo de avión, quién te va a llevar, poner dinero de tu bolsa, si ya estás poniendo el tiempo, ¿no? Que haya tú una estructura que te haga que este proceso sea fácil y que te guste hacerlo, que te sientas contento haciéndolo, que no sea un sacrificio, que sea un gusto, porque hasta el momento en muchas partes del país esto de ser un gusto acaba convirtiéndose en un sacrificio y es donde las cosas ya empiezan a no funcionar bien. ¿Cuál es el tiempo de latencia promedio, doctor, de un órgano para transportarlo? Entiendo que es urgente, pero... Es urgente, primero es urgente procurarlo, porque el donador no aguanta mucho tiempo. La muerte cerebral quiere decir que el cerebro ya no funciona y el cuerpo el corazón sigue latiendo con el vuelo que traía, con la inercia de vida que traía, pero ya no hay un controlador. ¿Cuándo va a dejar de latir el corazón? No sabemos. Pueden ser 6 horas, pueden ser 8, pueden ser 12, pueden ser 24, pueden ser 48, pero entre más tiempo pase, los órganos al no tener un centro de control se van dañando. Ese es primero. Entonces tenemos que actuar rápido. Segundo, ya que tenemos los órganos, por ejemplo, los órganos más lábiles, el corazón y el hígado. El corazón tiene 6 horas para estar volviendo a recibir circulación o sangre, oxigenación. De que fue procurado a que es trasplantado debe pasar 6 horas. El hígado tenemos entre 8 o 10 horas. Riñón tenemos hasta 24 horas para poderlos trasplantar. Y ya córneas tenemos 14 días, hueso tenemos 2 años. Pero órganos vitales como es hígado y corazón, pues sí requieren una movilización muy, muy intensa, ¿no? Entonces, cuando nosotros identificamos un potencial donador y que la familia acepta, en ese momento en algún hospital de la Ciudad de México, por ejemplo, pues se le habla al paciente que estaba en lista de espera que le toca, y ese paciente a lo mejor no vive en la Ciudad de México, a lo mejor vive en Oaxaca. Entonces tiene que irse de Oaxaca a la ciudad. Es todo un proceso que pareciera sencillo, pero no, al final sí es complicado. Que ese es el gran trabajo que hacen los médicos coordinadores de donación, ¿no? Entonces, pero contestando la pregunta, esa es la premura. Hemos tenido tengo una foto ahí con 3 helicópteros afuera de un hospital, porque el hígado se iba para a un hospital en otro estado, el corazón se iba a otro hospital en otro estado y los riñones iban a ir a otro hospital en otro estado. Entonces es impresionante ver los 3 helicópteros afuera de un hospital por la trascendencia que esto tiene, ¿no? De que están llevando vida y la verdad como sociedad, más allá de todo lo demás,
cómo nos unimos cuando esto es un regalo de vida. De verdad es impresionante y es muy conmovedor cómo todo el mundo deja de hacer lo que está haciendo y cede el paso para que pasen las ambulancias, para que lleguen los helicópteros. En fin, llama mucho la atención y nos da esperanza ver que al final de toda esta situación que se vive, el amor prevalece, ¿no? Y de repente si nos quitamos el egoísmo y decimos, no, adelante, ¿qué llevan ahí? Un corazón, vámonos, ¿no? Hasta el mismo tránsito te abre camino y todo el mundo se suma cuando saben que lo que se está haciendo es dar vida. Pues se puede lograr mucho, ¿no? Trabajando unidos. Trabajando en equipo como sociedad, tanto para favorecer la cultura de donación como para apoyarnos entre sistemas de salud, entre estados, y al final pues somos uno, ¿no? Y solamente siendo uno es como vamos a salir adelante. Por último, doctor, el papel de las fundaciones. ¿Qué tanto están apoyando a esta sociedad? ¿Qué tanto, sabemos que la gente recurre mucho a ellas y su papel, puede ser importantísimo? ¿Qué mensaje podemos darle a la gente para que también cuente con ellas y también nosotros para apoyar a las fundaciones? La sociedad civil organizada ha sido un pilar muy importante para el desarrollo de todos los programas y para el apoyo de los programas. Habitualmente la sociedad civil organizada funciona como apoyo a los patronatos de los hospitales, ¿no? Que apoyan las labores del hospital, lo que el hospital por su organización administrativa no puede hacer. Por ejemplo, en este escenario de las licitaciones, el día de hoy ejercer dinero público es muy complicado y para que haya transparencia, a veces la burocracia retrasa las cosas, ¿no? Para comprar a veces un paquete de hojas tienes que pedir 3 cotizaciones y dar 3 o 4 vueltas y al final tarda 2 o 3 meses en llegarte el paquete de hojas. Y es ahí donde entra la sociedad civil organizada, ¿no? Porque ellos pueden hacer estos procesos muy rápido. De hecho, cabe decirlo, la sociedad civil organizada, las fundaciones, fueron las que mantuvieron a los programas de trasplante activos durante los momentos más oscuros de la pandemia, porque ellos tenían los medicamentos que el sector salud no tenía. Y ellos podían conseguirlos hasta en otro país y traerlos y dárselos en apoyo a la población. Hablando particularmente, por ejemplo, de trasplantes de hígado, ¿no? Hospitales como el General de México o el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán pudieron realizar muchos de los trasplantes gracias al apoyo de fundaciones, porque realmente no había el recurso, porque todo estaba concentrado a COVID. Entonces yo creo que son básicas. Obviamente deben de tener un buen manejo y transparencia, como todos, pero son vitales para el apoyo y el desarrollo de los programas y de las personas, ¿no? Desde llevarles su desayuno, que hay personas que es el único desayuno que tienen cuando están cuidando a un familiar, hasta pagarle sus medicamentos inmunosupresores. Doctor, pues le agradecemos mucho su tiempo. Me quedo con este buen consejo de fomentar la cultura de donación. Como bien lo comenta, a lo mejor una comida o a lo mejor una charla entre amigos, una charla, pues, ¿por qué no? Así es el mejor momento para hablarlo, para que nuestra familia respete ese deseo. Hay que saber que la familia es la que autoriza. Por más que nosotros llenemos tarjetas, licencias, lo que llenemos, si la familia dice no, es no. Eso es bueno y es malo. Es malo porque a veces perdemos donadores que son excelentes donadores y pudieran salvar vidas, pero es bueno porque hay que respetar a las familias también. No hay una balanza del dolor. No puedes poner cuál dolor es más fuerte, el de tener un familiar enfermo o el de perder la vida de un familiar, ¿no? Perder un familiar por completo. Entonces, tenemos que trabajar en base al convencimiento, no a la imposición. El tratar de hacer una ley que nos haga a todos donadores de manera facta, yo creo que no es lo correcto. Yo creo que debemos de seguir trabajando desde el convencimiento, desde que la gente entienda por qué lo está haciendo, las bondades de donar, y si aún así no lo quieren hacer, hay que respetarlo. Tan importante ser donador como persuadir a nuestra familia, ¿no? De que queremos serlo e incluso de que ellos también lo sean. Así es. Doctor, pues excelente, le agradecemos el tiempo. Muchas gracias por su atención. Esperamos en momentos futuros volver a tener alguna entrevista. Creo que hay mucho que decir de este tema. Y bien, pues les agradecemos su atención. Les recordamos que el Laboratorio RAM estamos comprometidos con su salud. Gracias.